Psicoflix, episodio 277. Bienvenidos a Psicoflix, un podcast para psicólogos y psicólogas. Un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 277, en el que vamos a hablar de la intervención en familias de personas con TEA. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí. Yo soy Ye, ¿qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Hola, Ye. Pues, a ver, estoy tocado porque la sesión con Mavisai de ayer fue muy impactante. Creo que pocas personas impactan tanto como esta mujer y el contenido estuvo muy guay. Vamos a ver qué tipo de Darío soy a partir de hoy. Tenemos también dentro de, bueno, esto ya nada, esto ya está, de hecho cuando se esté escuchando ya habremos terminado porque la última sesión del workshop de FAP ha sido este viernes, que estaremos con María, que bueno, María este mes no, porque ya se ha venido otro, pero este mes sí que se viene Amanda Muñoz, hace supervisión en la suscripción privada que tenemos, y Andrés García, que tiene este curso, ¿no?, de relaciones derivadas en el aprendizaje discriminativo. Así que, bueno, pues, ¿qué os voy a decir, no, Andrés? Y nada, no me enrollo más. Hoy tenemos a una persona que también se va a venir a mi otro podcast. Así que cuéntanos, ¿quién tenemos por aquí? Pues mira, hablando de aprendizaje, hoy tenemos por aquí a Andrea López Bosch. Ella es psicóloga, máster en terapia de conducta, máster en intervención en ABA, es docente universitaria, terapeuta en ITEMA, donde, bueno, pues también es tutora de prácticas y, bueno, pues además es experta en terapia asistida con animales desde hace más de una década. Bienvenida, Andrea. Bienvenida, Andrea. Muchísimas gracias, chicos. Qué bien veros de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo va tu rutina últimamente? ¿Cómo están siendo tus días? Qué buena pregunta y qué bien para hacer autocrítica, ¿no? Porque, bueno, pues ajetreada, esto de que nos guste nuestro trabajo es un caramelo envenenado muchas veces, pero bien. He de decir que he hecho cambios este año que me permiten no ir tan a las carreras, que es fundamental y, bueno, pues para poder hacer mi trabajo lo mejor posible. Y bueno, pues eso, no estar luego, llegar a un límite, ¿no? Para después tener que parar obligadamente. Así que bien. ¿En qué estás metida ahora? ¿Dónde estás invirtiendo tus horas? Pues a ver, ahora estoy invirtiendo mis horas en clases con mis alumnos de máster, del máster general sanitario, del habilitante, y también pasando consulta. ¿Vale? Así que voy intercalando. La verdad es que me atrapan mis alumnos en clase en el mejor sentido de la palabra, porque la verdad es que sacan algunos debates que es una maravilla, que es que te hacen que te mantengas actualizado, ¿no? Que no estés cómodo simplemente con ese rol, ¿no?, de profesor o profesora. Y la verdad que lo disfruto enormemente. Yo creo que vienen buenas jornadas de compañeros de gremio, la verdad. Y más cuando están en vuestras manos, ¿no? Que sabemos el buen trabajo que hacéis. Nosotros te tuvimos aquí en el episodio 55, que hace más de 200 episodios que estuviste aquí, que estuvimos hablando de un análisis funcional en un caso, ¿no?, de espectro de autismo. Y Andrea, a mí siempre me gusta, ya sabes que la parte autobiográfica me gusta mucho, ¿no? ¿Qué hay en la parte del trabajo con el autismo que conecta con tu forma de trabajar? Qué interesante, porque creo que como todo en la vida, hombre, casualidades 100% no existen, ¿no? Pero fui descubriendo mundillos, vamos a decir, casi por casualidad, pero trabajar con personas con autismo, a pesar de que en la carrera, por desgracia, pues no pude ver mucho, ¿no? O sea, yo creo que tenía una imagen que puede tener casi cualquier persona de lo que entiende que es el autismo, sin profundizar demasiado. Lo que más me conectó con lo del autismo es cómo hacer, ¿no? Cómo trabajar, cómo pensar, ya que no tenemos la herramienta básica de aprendizaje que es nuestra conducta verbal, básicamente. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo más grande que me ha ofrecido y también que me encanta ver, vamos a decir, la transparencia de las personas con autismo, ¿no? Es una gozada, es decir, son personas que rompen muchas veces las expectativas, que además hay veces que, si son verbales, ¿no?, sobre todo,
vemos que responden ante lógicas que en realidad son aplastantes. Y a veces nos haría falta a nosotros un poquito de eso, ¿no? Entonces, bueno, pues coincidí, ya digo, pues de casualidad, y a partir de ahí, bueno, pues es un trabajo que me encanta porque te hace, bueno, pues igual creo que, como decía con los alumnos, ¿no? No dar por hecho cosas, no soltar tu speech o trabajar siempre de la misma manera, sino que te hacen pensar y bueno, cambiar tu manera, ¿no? También de ver un poco el mundo, y es muy interesante, la verdad. Pues Andrea, me gusta mucho lanzar este tipo de preguntas, ¿no? Pero sobre todo cuando hablamos bueno, de cosas como el autismo, por ejemplo, ¿no? Que tiene tanto estigma. Yo creo que incluso aunque uno lea mucho, tiene prejuicios, aunque uno se forme e intente no tener prejuicios, va a acabar teniendo prejuicios. Entonces me gustaría que sondearas un poco tu historia, ¿no? Y miraras qué ha cambiado desde el principio hasta ahora, ¿no? En algunos de esos prejuicios que a lo mejor podías ver como egodistónicos incluso. Qué bueno, pues sí, yo al principio lo que recuerdo era miedo, sinceramente. O sea, Vale. lo que yo visualizaba era, a ver si hay algún tipo de conducta, pues eso, agresiva, ¿no? Hacia mí, una persona que, bueno, que pueda entrar también en algún tipo de crisis, ver algo muy desagradable. Y recuerdo que quizá llegaba a la conclusión de, a ver, no parece que haya descubierto el fuego, ¿no? Pero en ese momento que el miedo no me dejaba ver muy claramente las cosas, lo que me repetía sistemáticamente es, son personas. Son personas y el autismo no es más que, a ver, no es más. Lógicamente sabemos que hay una influencia, ¿no? Y que por supuesto tenderemos a ver ciertos comportamientos, ¿no? Que es lo que definen, ¿no? O componen esta etiqueta. Pero es decir, en el momento en el que me planteo es una persona con unos comportamientos X, entonces ahí ya cambió muchísimo, muchísimo la historia, ¿no? Porque también parece como que no van a saber relacionarse, como bueno, es que también eso es algo que se puede trabajar, por supuesto, ¿no? Hacer que lo social, ¿no? Que un niño o una persona sea susceptible a lo social. Yo creo que además sabemos que no hace falta, digamos, tener una etiqueta, ¿no? Diagnóstica de autismo, sino que esto también se puede trabajar, sino que nos lo digan, trabajando tantísimas habilidades sociales y demás, ¿no? Entonces, pero sobre todo eso, son personas y el resto de cuestiones que yo pueda anticipar que voy a ver, vamos a esperarnos, vamos a esperar, a observar, a hacer una buena evaluación y a tomar decisiones sin que la etiqueta me asuste, ¿no? Por defecto. Y yo creo que es eso. Siempre he estado visualizando escenarios que eran poco agradables y al final hasta me he sentido hasta mal, ¿no? Culpable diciendo, madre mía, ¿no? Pues he prejuzgado y es que la verdad es que las situaciones que he tenido difíciles o incómodas no son tantas y he tenido oportunidad, pues la verdad, de trabajar con muchísimas personas con autismo y con diferentes grados, ¿no? de afectación, digamos. Así que, sobre todo eso, repetirnos que no es nada diferente, que no nos dejemos asustar por esas etiquetas que caen como una losa. ¿Qué ha aportado el análisis de la conducta en tu forma de entender los comportamientos, ¿no? de una persona con autismo? Pues también me aporta todo y eso sí que es verdad que me ayudaba también a hacer esta distinción, ¿no? Entre la etiqueta, como os digo. Muchas veces cuando hice también prácticas y demás, Víctor Rodríguez fue supervisor y también me dijo, nosotros no tratamos el autismo, nosotros tratamos aquello que conocemos como autismo, ¿no? Entonces, yo ya sabía manejar el análisis funcional, entonces dije, fantástico, esto es algo que voy a llevar a este área en concreto, ¿no? Entonces, también íbamos valorando todas esas secuencias funcionales y, por lo tanto, elaborando pues la intervención específica, ¿no? Para aquello que estábamos observando, ya sea porque a lo mejor observamos una autolesión o una autoestimulación o lo que sea, pues eso, ceñirnos a hacer una evaluación de la línea base y luego ver en qué medida pues la intervención está haciendo su efecto, ¿no? Entonces yo creo que me lo aporta todo, o sea, no sabría trabajarlo de otra manera, ya esto como siempre lo hablamos Miriam y yo, y entonces, pero bueno, quizá también la diferencia sí podría ser la rigurosidad también de hacer todos esos registros y ese seguimiento, porque es cierto que
muchas veces nos podemos estar perdiendo, ¿no? Algún dato que es interesante, pues para ver en qué medida nuestra intervención está siendo efectiva. Pero bueno, no digo que en otros casos no haya rigurosidad, ¿no? Pero que también ese análisis funcional nos ayuda a tener esa rigurosidad, de estar pendientes y saber de qué depende, ¿no? El cambio terapéutico. A lo mejor peco de ignorante, pero ¿existe otra manera de trabajar autismo sin análisis funcional? Qué buena, igual aquí me meto en líos. No, a ver, yo no soy tan conocedora, claro, sí. ABA además tiene como diferentes escuelas, ¿no? Y también he trabajado desde la escuela Cabas, ¿no? De Greer y Ross y demás. Y es verdad que ahí, por ejemplo, existen protocolos, ¿no? O sea, trabajaba con el currículum de conducta verbal y era un poquito diferente, ¿no? No es que no planteen el análisis funcional, pero quizás sí, al ser un protocolo como muy claro, ¿no? Muy desgranado en cuanto a cómo moldear todo ese tipo de habilidades, yo creo que ahí a lo mejor hay veces que nos podemos estar perdiendo ciertas cuestiones, ¿no? Es como simplemente simplemente, es que eso, no quiero desmerecer, es un trabajazo y el currículum me parece estupendo. Pero quizá lo que sí que veo es que es una muy buena forma de trabajar, pues quizá, ¿no? Para familias o personas que no tienen formación específica, pues ese protocolo resulta ser pues una guía estupenda, ¿no? Que al final puedes mecanizar mucho el trabajo que haces, sabes cuáles son las nuevas decisiones que tomas a la hora de aumentar, ¿no? El criterio de exigencia, de mejorar los objetivos. Y yo ahí sí que siento que a lo mejor solo fue mi experiencia, que quizás a veces nos fijábamos mucho en el protocolo, pero que quizás estábamos perdiendo otra información, ¿no? Pero tiene el conductismo de base, ¿no? Pero no hay como otras corrientes diferentes, ¿no? Para tratar autismo. Que no me imagino un psicoanalista. Bueno, es que no lo sé, es que a lo mejor sí que lo hay. Lo hay, claro. lo hay. Sí, claro, sí, claro. sí. Lo hay, exacto. Vale. Bueno, no abrimos ese melón hoy, joder, pero tengo muchas ganas. Hombre, bueno, yo he intentado, además siempre lo digo desde el interés genuino, he estado en congresos donde lo han presentado, sobre todo que estuve mucho en Latinoamérica también trabajando, y iba a congresos y claro, los modelos, ¿no? que ahí pues se veían con mayor frecuencia, sobre todo el psicoanalítico psicodinámico. Y yo les preguntaba, ¿pero qué es lo que estáis haciendo exactamente? Y todavía no he recibido respuestas. Y lo digo de verdad, o sea, no es como ni para decir que yo estoy en posesión de la verdad, pero tengo interés en saber qué es lo que ocurre, ¿no? En una sesión, pero nunca he llegado a una conclusión clara, porque creo que no se ha detenido, ¿no? En explicar qué es lo que está pasando ahí. Parece que es a veces una suerte también de conjunción de elementos que parece que a veces se da un poquito y tenemos ahí una especie de insight y parece que hay aprendizaje, pero a lo mejor simplemente se ha dado una respuesta entre tantas otras que a lo mejor no son las adecuadas, ¿no? Entonces, bueno, pero poco conozco porque no he podido llegar tampoco, ¿no? No sé, no iba a robarles nada, pero creo que además el conocimiento es para compartirlo, ¿no? O sea, yo creo que no hay que ser celosos con eso y, oye, pues si hay algo que estamos viendo que puede funcionar, sabemos por qué funciona y lo podemos replicar, pues qué maravilla, ¿no? A ver si uno va a tener la fórmula y se la está guardando. Me encanta, ¿no? Esa visión pues tan abierta, ¿no? Y curiosa también de poder recoger conocimientos que puedan facilitar tu trabajo, ¿no? Al fin y al cabo, que es de lo que se trata, ¿no? Estaba pensando antes, Andrea, cuando has hablado de la etiqueta, ¿no? Y nosotros, ¿no? Que, bueno, pues nuestro trabajo como analista de la conducta está alejado, ¿no? De ese modelo quizás biomédico, ¿no? ¿Cómo es para la familia recibir el impacto del diagnóstico, ¿no? No sé si lo trasladas tú o te has visto en esa situación, ¿cómo es el proceso de hacerlo? Vale. Generalmente no soy yo quien hace diagnósticos, ¿vale? Porque también hay que tener una formación específica. Es verdad que muchas veces se hace, bueno, pues acudiendo a pediatría o a psiquiatría infantil y demás, y hay veces pues hay pruebas de screening, ¿no? De como este sondeo y demás, entrevistas, pero digamos que la prueba diagnóstica, por ejemplo, pues existe el A2, creo que es el A22, hay una formación muy específica y la verdad que son unas baterías de pruebas muy potentes y también muy largas, ¿no? De pasar. Entonces yo no tengo esa formación específica de diagnóstico. Entonces generalmente
llegan, ¿no?, a mí una vez han recibido el diagnóstico, sobre todo si me he dedicado más a la intervención intensiva, porque ahora todo lo que está relacionado con personas con TEA, pues lo trabajo desde la clínica, ¿no? Trabajo con personas ya verbales o directamente, pues eso, con sus familias. Entonces, recibir el diagnóstico, la verdad que a veces encontramos de todo, aunque no toda variedad, ¿no?, de respuestas. Lo que es más probable que veamos, pues, la familia, pues, de repente es como, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, yo creo que esa es la pregunta quizá más horrible de ¿ahora qué? Porque no sé en qué dirección ir. Tampoco está tan claro el tipo de asesoramiento, ¿no?, que se da. Hay muchas familias que, bueno, pues por desgracia a veces se les dice, bueno, vamos a ir viendo, ¿no? Ya hablará el niño, o a lo mejor incluso hasta se nos pasa por alto algún diagnóstico que requiere, y que sabemos que la curva del aprendizaje al inicio, ¿no?, es fundamental porque se puede compensar perfectamente, ¿no?, y trabajar y, bueno, vamos a decir, igualar a este niño, ¿no?, con la norma estadística de la población y del desarrollo infantil. Pues bueno, hay veces que yo creo que pues no, o no hay una formación mucho más específica, pero es que también es peligroso, ¿no? O sea, estamos dejando, o sea, perdiendo oportunidades de que esa persona vaya a ser en un futuro más independiente y autónomo, que al final es lo que necesitamos cualquier persona, ¿no? Entonces eso, a veces es el ahora qué. Hay muchas veces que hay negación, también es que digerir algo semejante, ¿no?, pues cuesta. Yo recuerdo familias que me decían, bueno, no, esto es cuestión de tiempo, esto se le pasará, porque, bueno, esto hay, la ciencia, ¿no?, va a avanzar, y como querer confiar en eso. Luego también hay hasta sentimiento de culpa, porque por desgracia también hay ciertas creencias que ojalá ya estuvieran erradicadas, ¿no?, pero se ha atribuido muchas veces, pues, el autismo, aunque parezca que nos suena a la Edad Media, pues ya digo, aún en 2024 sigue estando presente, como achacar a la frialdad, a la distancia, ¿no?, emocional que podían tener los padres con sus hijos, y nada más lejos de la realidad, entre otras cosas porque hay comportamientos típicos, ¿no?, del autismo, que además es como se diagnostica, es decir, es a nivel conductual, observacional, que ya se observan sin que el niño o la niña tengan apenas historia de aprendizaje, ¿no? Así que eso nos hace pensar, lógicamente, que no es algo que dependa de sus interacciones, y además padres perfectamente implicados y demás, ¿no? Es algo bastante injusto, pero que muchas veces pues lleva, ¿no?, a ese autoinculparse, a ver qué podría haber hecho diferente, incluso a ver por qué no respondí ante ciertas dudas que me generaba esto, ¿no? Es decir, hay una cuestión que ocurre bastante a menudo, y es que no todos, pero muchos de los niños con autismo, claro, al no responder a ciertos estimulación, también social, etcétera, suelen ser niños muy tranquilos. Y eso no es algo problemático, ¿no? Claro. Qué bien que duerme tu bebé. Entonces, hasta que no empieza a haber problemas más visibles relacionados con el desarrollo del lenguaje, pues hay veces que eso, que, bueno, pues como que ha pasado tiempo. Entonces, muchas familias se cuestionan y es por qué no habrían ido antes, ¿no? Y bueno, también es de entender que además el contexto les suele decir, bueno, no pasa nada. Hay veces que a algunos padres se les achaca a ver si van a ser muy alarmistas, ¿no? Y entonces estamos perdiendo un tiempo ahí que es interesante. Pero vamos, básicamente pues que están perdidos, lógicamente una vorágine ahí de emociones y un no saber por dónde tirar, porque lógicamente no tienen por qué estar preparados para saber por dónde tirar, ¿no? Porque cuando uno se plantea tener una familia, esto no es uno de los escenarios que tiende a imaginarse, como es lógico, porque si no tampoco vivimos. Claro. Luego hablaremos un poco más de la adherencia al tratamiento, pero estaba pensando en si el diagnóstico, aunque no me gusta hacer comparaciones con un modelo biomédico, facilita, ¿no?, o mejora la adherencia al tratamiento. Yo creo que sí, y además, fijaos que en el autismo sí se sabe que hay un componente, ¿no?, médico, una etiología biológica, porque sí ha habido estudios de familias, ¿no?, y por ejemplo, ¿no?, madres gemelas monocigóticas que ambas, alguno de sus hijos tienen el diagnóstico, ¿no? Pero claro, no se sabe cuál es el marcador biológico que permitiría ese diagnóstico, ¿no? Entonces, bueno, me acabo de
Repíteme la pregunta, perdón, que ya me he dado toda la Si vuelta, el Darío. diagnóstico, nada, no te preocupes. Si el diagnóstico Ah, facilita o mejora la adherencia al tratamiento. ahí está, sí. Yo creo que sí. Creo que en muchas ocasiones vamos a decir que el diagnóstico como que le da la seriedad, como que Mm, materializa un problema y como sabemos, ¿no? Los que trabajamos en este área, que eso, que es muy importante, que la intervención temprana, sí, digamos que es, bueno, esto justifica que te pongas a trabajar en ello y por supuesto también el acceso a diferentes recursos. No olvidemos esto, ¿no? Que al final siempre estamos mm. con el debate etiqueta o no etiqueta y es como, bueno, pues análisis funcional de cada persona, ¿no? Porque si esto cumple o es compatible con ciertas etiquetas y es interesante que la persona tenga acceso a según qué recursos, pues oye, ¿por qué no? ¿No? Eso es algo importante. ¿Crees que es útil alejarse de la etiqueta en algún contexto concreto? Sí, también. Y también voy a decir que depende, como no, pero he trabajado tanto con niños, bueno, adolescentes, ¿no? Con la etiqueta diagnóstica, además con una trayectoria previa de muchísimas terapias y demás, y con, la verdad, que unos avances buenísimos, y con algunos de ellos ha sido importante que mantengan la etiqueta, y con otros de ellos ha sido importantísimo que no, porque Ujú, efectivamente no mostraban ningún comportamiento que consideramos, ¿no? Como esos síntomas mm, que definen el diagnóstico, entonces le explicamos que no, que ya no lo están cumpliendo. Por lo tanto, esto no es como una bacteria, ¿no? Que tú te tomas un antibiótico, no hay restos de bacteria y ya está. En este caso vamos a decir que la bacteria sería que dejen de darse esos criterios diagnósticos. Y en muchos casos sí existe esto. Y si la verdad que el adolescente en este caso está siendo lo suficientemente independiente, no requiere de ningún recurso ni nada por el estilo, suele ser muy interesante decirle que, bueno, pues ahora mismo la etiqueta ya no le define, porque es que no Ujú. observamos, ¿no? Lo que observábamos antes. ujú. Me surge la duda, ¿no? A la hora de pensar sobre esto, porque el diagnóstico se le suele trasladar al pequeño en este caso, ¿no? Y qué impacto tiene en su identidad y en su forma de esa autocomprensión, ¿no? Que genera, ¿no? Porque entiendo que en algunos casos puede ser aliviante y en otros casos puede ser angustiante, ¿no? Eso es, y claro, luego para los que pueden tener impacto es para los que sí tienen lenguaje, ¿no? O han desarrollado lenguaje. Es decir, hay algunos que sí que les alivia, como bien dices, porque empiezo a entender cosas, ¿no? Porque todo me supone un esfuerzo enorme, ¿no? O sea, el integrarme en un grupo, el entender, bueno, pues los dobles sentidos, etcétera, ¿no? Son personas que están como muy pendientes de todo para detectar, ¿no? Pues aquellos elementos que puedan predecir en un entorno. Y luego eso, hay otros niños pues que a mayor afectación, pues lógicamente menos en contacto están con esto, ¿no? O menos, vamos a decir, sí, no tienen la habilidad para comprender lo que todo esto supone. Pero claro, hay veces que hay también un doble filo, ¿no? O sea, el lenguaje nos ayuda y es una herramienta estupenda, pero a veces se vuelve en nuestra contra, ¿no? Si no, ¿por qué haríais tantos episodios sobre la rumia, ¿no? Y demás, y todos Mm, sabemos que estamos ahí. Entonces, sí que es verdad que en algunos casos que tienen este desarrollo de la conducta verbal suele ser bastante problemático, ¿no? Porque me veo como el diferente, no quiero ser el diferente. A veces he trabajado con adolescentes, la verdad es que me apena bastante, ¿no? Dicen, odio mi autismo, ¿por qué a lo mejor pues mi hermano, mi hermana no tienen autismo? ¿Por qué otros niños no tienen autismo? Y bueno, pues es algo que también trabajamos y abordamos, evidentemente, ¿no? Pero sí, va a depender sobre todo también de la capacidad verbal, digamos, y de cómo eso está influyendo en cada caso. ujú. Pues me interesa, ¿no? El cambio de rutina, ¿no? Porque, bueno, se da ese diagnóstico, luego bien, vamos con la intervención, todo esto cambia el día a día de la familia, de los niños, de las niñas, y el cambio de rutinas, pues a veces, ya sabes, ¿no? No viene nada bien. Cuéntame cómo es vuestra experiencia con esto, ¿no? Y cómo lo vais adaptando todo. Pues sí, imagínate, si ya estábamos hablando antes de nuestras propias rutinas, ¿no? Mm, Sin tener tanto que abarcar en el día a día, pues esto le da la vuelta, pone todo patas arriba, lógicamente, ¿no? Entonces, bueno,
Hay familias que sí, que ya pueden tener en cuenta que tales días el niño acude a terapia, pero a lo mejor es que no es hijo único, tengo que gestionar todo eso. Hay padres o madres que negocian para ver quién se reduce la jornada, si no es que dejan Mm. de trabajar, ¿no? Porque la verdad es que luego también hay muchas familias que se forman como terapeutas, lógicamente siempre con supervisores, que son quienes toman las decisiones, vamos a decir, importantes, manejando el análisis funcional y demás, pero muchos de ellos pues deciden si pueden también, permitírselo, porque esto también no suele ser lo que abunda, ¿no? Por desgracia. Pero como decía, pone todo patas arriba y es muy difícil, ¿no? Porque ya solo la ruptura de la rutina, por todo lo que hay que hacer, por supuestísimo, ni actividades gratificantes, problemas de pareja, como es comprensible, porque muchas veces también hay privación de sueño. Y eso como de base, pero si además le agregamos problemas de conducta, que puede ser que a veces tengamos o tengan una crisis que, no sé, dura entre 50 minutos, hora y media, Mm. pues imaginaos, ¿no? Cómo es, o sea, con todo lo que ya, con toda la carga con la que ya pueden venir sobre los hombros. Es tremendo. De hecho, también recuerdo una familia que fijaos, ¿no? Como si le da la vuelta, que una madre lloraba y me decía, yo le tengo terror a los fines de semana, Mm. porque es ahí donde no tengo Claro. esa rutina, porque, bueno, en el otro, bueno, ya está aprendido, ¿no? Y más o menos la inercia, pero de verdad os lo he dicho y vamos, se me ponen los pelos de punta, porque creo que no, ni siquiera me puedo hacer una idea de lo que supone eso, ¿no? Algo que a priori debería ser un alivio, un desahogo y dedicarlo a cosas que nos gustan, pues supone una exigencia enorme. Entonces es muy Mm. difícil, es muy difícil. Pensaba no solo en el cambio de la rutina, sino también en el impacto económico que tiene esto para la familia, porque requiere de tratamientos muy continuados, intensivos, ¿no? ¿Cómo se maneja esto, no? Pues aquí también va a depender muchísimo, ¿no? Porque, claro, los recursos o las ayudas públicas a las que se pueda optar, muchas veces tampoco el planteamiento que se está haciendo de intervención no es suficiente o yo ahí sí que, la verdad, no me corto ni me escondo. He visto muchas cosas que creo que, bueno, que a lo mejor se ofrecen porque es lo que hay, porque es lo que es más barato, etcétera, pero he visto cosas que son iatrogénicas, o sea, es decir, donde se Mm. están reforzando y están aumentando, por ejemplo, las conductas inadecuadas, ¿no? Las autolesiones, etcétera, bueno, pues por un desconocimiento y yo creo que esto, la verdad, a mí me ofende y creo que es ofensivo para las familias cuando sabemos perfectamente cuáles son los mejores tratamientos y que a largo plazo, pues oye, van a tener o van a suponer una enorme inversión. Pero vamos, yo creo que esto como lo que hablamos en salud mental en general, ¿no? Si se ve como un gasto el hecho de aumentar, ¿no? La opción de acceder a profesionales Mm. sanitarios, pues entonces mal vamos, ¿no? Pero lo que no estamos viendo es la inversión y el ahorro que supone a largo plazo. Y en el autismo más aún, ¿no? Porque estamos hablando de que luego puede haber hasta casos en los que, bueno, pues las familias incluso tienen que llevar a un centro a sus hijos. Y esto Mm. para mí es un fracaso absoluto cuando no se ha tenido la oportunidad de ver dónde está el techo de esa persona, ¿no? Porque el diagnóstico nos va a marcar como un techo determinado, pero lleguemos a ese techo. Y Mm. luego todo lo que son ya terapias más privadas, pues hombre, generalmente sí, eso, existen pues fundaciones y demás, que lo que van haciendo también es recaudación de fondos, ¿no? Para al menos subvencionarse, a lo mejor no se puede en su totalidad, porque efectivamente son tratamientos muy caros, pero es que estamos hablando a veces de 40 horas semanales, imaginaos, ¿no? Esto es Mm. por cada niño, 2 terapeutas por lo menos, un supervisor, y todo el tiempo que se está en las casas, pues lógicamente eso es algo que se paga, ¿no? Bueno, pero que eso, que es una lástima, pero vamos, lo podemos pensar como en cualquier otro tratamiento médico, ¿no? Pues hay gente que se va a Houston cuando tiene cáncer y hay otras personas que, por desgracia, pues tampoco tienen ese acceso. Ujú. Entonces, bueno, pues a través de la recaudación de fondos, de sponsors y demás. Y ahora mismo, no sé cómo está, porque yo sí que en su momento me dedicaba a buscar, ¿no? Patrocinadores.
o sponsors y yo creo que sí, ahora ya no se llama así la ley LISMI. Estoy haciendo como aquí, se ve mi edad, Dios mío, ha pasado mucho tiempo. Habéis dicho lo del otro capítulo. Yo pienso que solo la gente crece a mi alrededor y que yo me quedo ahí estancada, por Dios. Pero estaba la ley LISMI, que es básicamente la ley de discapacidad. Ahora tiene otro nombre, seguro. En la que las empresas que tienen más de 50 empleados, ¿no? Pues tienen un presupuesto que tienen que destinar o bien a incorporar a personas con discapacidad en su plantilla, creo que ahora subió a un 2%, creo, ¿eh? O sea, aquí me puedo estar equivocando, sería una cosa para revisar. O, si no es el caso de la contratación, entonces tienen ese presupuesto que van a destinar a cualquier proyecto social. ¿Qué pasa? Que si la mamá o el papá están trabajando en una empresa así que cumple esas condiciones, directamente nos dirigimos al Departamento de Responsabilidad Social Corporativa. Y entonces ya que tenéis que destinar un presupuesto a un proyecto social, qué mejor que hacerlo para una familia que está, que es empleado, ¿no? de la empresa. Y eso la verdad es que ha funcionado bastante bien. Digamos que le damos todo mascado, ellos tienen que cumplir con esa obligación. Al final esto también tiene beneficios fiscales, pues bueno, claro. Vamos a intentar que sea buen negocio para todos, ¿no? Claro, lo de la RSC y esto como que no lo tienen todas las empresas, pero eso. ¿qué recursos estructurales, ¿no? hay que puedan coger más o menos todas las familias? Por ejemplo, en este tipo de cosas, ¿no? Como adaptaciones del horario, flexibilidad, reducción de jornada. ¿Hay algo que diga la ley, eso que puedan, no sé si lo sabes concretamente, ¿no? Pero las familias suelen recurrir a ese tipo de recursos, ¿los hay? Pues la verdad es que no te sé contestar, no lo sé. No lo sé. Es que, claro, no sabemos, o sea, se ven desamparados porque es que en realidad a lo mejor lo están. Claro, justo, exactamente. Hombre, yo sí entiendo que, por ejemplo, ¿no? El tener el diagnóstico y demás, y dependiendo del porcentaje de discapacidad de sus hijos, pues entiendo que sí que hay alguna adaptación, ¿no? Luego también me acuerdo de muchas familias que decían, jolín, hoy hemos ido a la revisión de la discapacidad y resulta que el niño hoy está respondiendo de matrícula de honor. Fíjate. Esto también es muy típico, claro, hay días y días, ¿no? O sea, que no es que estén estafando, o sea, simplemente, jolín, porque ese niño está brillante, ¿no? Pero claro, eso tiene repercusión luego porque claro. Eso se va a ir ajustando en función del porcentaje de la discapacidad. Estaba pensando, ¿no? Antes hablaba de esas 40 horas de trabajo, ¿no? A la semana, ¿no? Y pensaba un poco por la parte de la sostenibilidad de las intervenciones, ¿no? Y que de alguna manera los padres se convierten en analistas de la conducta por la propia derivación, ¿no? ¿Cómo es ese proceso de entrenamiento que hacéis en las familias para manejo de las conductas problemáticas? Sí, efectivamente no se plantea el que no se impliquen, ¿no? en las terapias, porque por mucho que se estén tantas horas ahí dentro, ¿no? Cuando se cierra la puerta detrás de nosotros, pues la vida sigue y las contingencias se siguen dando, ¿no? Entonces siempre hay momentos de formación o donde se va incorporando a los padres. ¿Qué es lo bueno? Pues que tienen la posibilidad de observar mucho cómo es ese trabajo. O sea, lo modelamos, lo moldeamos, se van haciendo que se vayan incorporando de manera progresiva, de tal modo que sepan perfectamente también que cuando nos vamos de la casa, qué es lo que tienen que hacer, ¿no? O sea, qué es lo que les va a ayudar, porque también eso es lo que os decía del ¿y ahora qué? Cuando tienen el diagnóstico no podemos seguir dejándoles en esa situación de incertidumbre, ¿no? Es, oye, cuando aparezca este problema de conducta, cuando haya esta reticencia, etcétera, recuerda, vamos a trabajar como justo lo que hemos hecho esta mañana o lo que hemos venido haciendo estos días. Es fundamental. Si no, bueno, pues simplemente eso, el niño va a ser más capaz, más habilidoso en presencia de los terapeutas y la idea es que no sea así, aunque aquí no existe el alta terapéutica como tal, sino que vamos incorporando objetivos, pero sí que la idea puede ser después ir reduciendo, ¿no? el horario de terapia, porque bueno, pues luego puede ocurrir la escolarización, ¿no? Donde a lo mejor los terapeutas acompañan al peque al colegio, pero cada vez, bueno, pues se puede ir desvaneciendo más esta ayuda. Pero sí, los padres efectivamente se convierten en analistas de conducta porque eso, pues al final también moldeamos ese comportamiento que es básico.
Andrea, estaba pensando que, bueno, de hecho a mí me ha pasado, ¿no? Y seguro que a muchos compis también, que alguien, un padre o una madre, ¿no? Acuda a terapia por su cuenta porque esté llevando todo esto de una forma, vamos a decir, más rígida o que le esté causando mucho sufrimiento. Y yo siempre tengo la duda de si eso es buena idea o no, que no lo sé de verdad, que lo haga fuera, ¿no? Del centro con el que ya están trabajando, ¿no? Sí que se ofrece ese servicio. ¿Tú qué piensas, ¿no? Y cómo lo podéis tener en cuenta? Yo creo que en muchos casos sí es muy relevante, ¿no? Porque también se pone tantísimo el foco, como es lógico, en la persona que tiene el diagnóstico, pero no nos olvidemos de que ese contexto son personas también, están compuestas por personas. Y fijaos, si ya cuando, yo creo que cuando uno ya es madre o padre, ¿no? Ya pierde su nombre propio, que esto es lo que digo muchísimo yo en terapia, ¿no? Vamos a recuperar un poquito tu nombre propio y tu apellido, por Dios, que eres la mamá de, ¿no? La pareja Mm. de, y entonces, ¿qué pasa, ¿no? Con todo lo que hay alrededor. Bueno, pues a lo mejor hay muchos casos en los que sí es muy interesante trabajar con los padres a solas para valorar ciertas cuestiones, ¿no? Que a lo mejor no están tan directamente relacionadas con su hijo pequeño. Es que a lo mejor tiene que ver con el hijo mayor o si eso, temas también de pareja, de cómo nos comunicamos, y eso es algo que no se aborda, o al menos no lo abordan los terapeutas que trabajan en intervención ABA, ¿no? Con los Mm, peques. Entonces es verdad que hay claro. algunas familias como que digamos no requieren esto. ¿Por qué? Porque vemos que la intervención, bueno, les da, vamos a decir, de ese control deseable, ¿no? Sobre las situaciones, se manejan, etcétera. También puede mejorar, pues, la manera en la que se comunican con su pareja, cómo dividen responsabilidades, etcétera. Pero hay muchas otras que cuando los terapeutas que trabajan en la terapia intensiva me suelen decir, Andrea, te vamos a mandar a Mm, unos papás que va a ser interesante. ¿Por qué? Porque lo que ven es que les está costando implicarse en estos mm, programas, ¿no? Y demás, y entonces es como tenemos que atajarlo por otro lado. También es que es claro. verdad que, fijaos, encima, ya no solo como progenitores, ¿no? Sino que eso, que también se vuelven también progenitores terapeutas. Entonces, también a veces ese exceso, ¿no? De no poder cortar en ningún momento, porque yo me iba de casa de esos niños y yo ya podía estar pensando en mis cosas, aunque muchas veces me llevo los casos a casa, pero es, Mm, eh, es de otro modo, ¿no? En el caso de ellos, pues es verdad que bueno, que se puede requerir este tipo de ayuda y muchos lo agradecen, ¿eh? Porque tener ese espacio es fundamental. Y también los programas de respiro familiar, ¿no? Yo recuerdo que hice un voluntariado, iba a las casas, ¿no? Y durante esa hora la Sí, madre o el padre iban a hacer la compra o se iban al cine, ¿no? Hacían algo ahí totalmente está. distinto a lo que les correspondía, ¿no? Como figura paterna, ¿no? Estaba pensando también al hilo de esto, ¿no? Es ese registro de datos que se produce, ¿no? Porque no sé si los padres los entrenáis también para registrar esas líneas base y cómo funciona, cuéntanos. Sí, la idea es que sí, suelen ser registros muy sencillos, ¿vale? Donde básicamente, pues oye, una respuesta correcta es con un más, respuesta correcta sin ayuda es el más rodeado, ¿no? Y respuesta incorrecta, un menos. Bueno, luego también ahí depende, porque eso es de aplicación de programas específicos, pero por ejemplo sí que registramos los problemas de conducta, ¿no? De una manera que eso, pues podamos ir viendo si se ha transferido alguna función, si ha cambiado la situación estimular en la que se dan ese tipo de problemas. Entonces ahí tampoco hacemos que los padres estén registrando todo el rato, es decir, porque eso cuando los padres se quedan en casa, o sea, se quedan con los niños ya han trabajado lo suficiente, ¿vale? Que va a parecer que los tenemos ahí explotados, ¿no? Y que no es mm, todo trabajo, digamos, de mesa, hay trabajo que es en el parque, de interactuar con otros niños, de respetar la fila en su clase de baloncesto que le encanta, sí, que es que yo creo que a veces también tenemos esta imagen de que, bueno, los tenemos ahí como para la excelencia y que somos un rollo para ellos. Pues hay momentos que sí, pero como yo creo que todo en esta vida, pero la idea es que los terapeutas se condicionen, ¿no? De una forma agradable. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando no estamos ahí, ya se dejan de aplicar ciertos programas, salvo que a lo mejor haya que aplicar algo durante la cena, ¿no? Porque, oye, pues no tolera según qué texturas y a lo mejor
los padres van a trabajar esto. Pero por lo general son registros muy sencillitos para que ellos puedan cumplimentarlo y los pueda ver el supervisor y tomar las decisiones oportunas, ¿no? Pero bueno, a los padres esto en realidad siempre digo que en realidad les gusta. O sea, es decir, ¿por qué les gusta? Porque es superior el entender, ¿no?, que hay ciertos patrones y que al detectar esos patrones podemos intervenir sobre ellos en vez de dejar de registrar y estar un poco ahí a la deriva. Pero bueno, sí que buscamos facilitar esos formatos y hay veces que lo adaptamos a cada familia. Andrea, pues quería preguntarte por los diagnósticos tardíos, ¿no? Sobre todo cuando ya pues rozan la adolescencia, las dinámicas familiares, ¿no? Y la culpa incluso por haber tratado de una forma que a lo mejor no era la adecuada, y todo ese tipo de pensamientos son, creo, habituales, ¿no? Entonces me gustaría saber ahí cómo trabajáis. Pues también veríamos con cada persona y elaboraríamos cómo están viviendo esto, ¿no? Y también, bueno, pues ver qué pasos podemos dar, ¿no?, a ese respecto. Luego, si además podemos incorporar al adolescente, bueno, al niño, ¿no?, más mayor, aunque haya recibido este diagnóstico tardío, pues es muy interesante. Hacemos incluso lo podemos plantear como una terapia familiar, ¿no? También, entonces... Bueno, pues ahí también vamos a ver qué implicaciones tiene cada situación y cómo lo abordamos. Y ahí realizamos el análisis funcional también de la interacción, ¿no?, de toda la familia. Porque por otro lado, también, igual que se empezó a sobrediagnosticar el TDAH, ¿no? Hubo una moda, que no sé si ahora sigue igual, ¿no? Pero es que hace unos meses no dejaba de verlo en redes, ¿no? Todo el mundo tenía autismo y, bueno, no sé si eso fue algo que notaseis desde allí. Vale. Yo es que, fijaos, tengo también mi opinión, hablo como Andrea López y bueno, que me venga lo que sea, pero yo creo que, fijaos, si hay un diagnóstico tardío, como el diagnóstico es a través, ya decía antes, ¿no?, de criterios conductuales, es decir, de elementos observables, ¿no?, o no observables, pero que al final podemos medir, como ciertas rigideces, ¿no?, y demás. Claro, el hecho de que eso no haya saltado hasta unos años después, yo lo que entiendo que significa es que no ha habido unas limitaciones tan evidentes, ¿no?, como para que la persona no se pueda desarrollar. Y yo creo que aquí hay veces que lo que hacemos es confundir topografías, ¿no? Sí. Es decir, a mí hay veces que hay gente que me dice, es que mi batería social es muy corta. Bueno, pues es que puedo entenderte, o sea, ¿no? O cualquier otra persona, quiero decirte, puedes ser una persona que te gusta lo social y demás, pero que hay veces que estás agotado y que no te apetece y que lo único que te apetece es estar tranquilamente en casa. O me dan... No sé, hay ciertas cosas de la ropa que me agobian ya, pero es que una cosa es que te agobie, ¿no?, y que pueda molestar, como creo que le puede molestar a cualquier persona, pero hay veces que vemos unas evidencias que un niño es incapaz de ponerse un jersey que le genere algo de picor o un cuello alto. Recuerdo un niño que es que jamás se le podía poner un cuello vuelto, era como una sensación de angustia tan intensa que dices, costaba como tanto la recuperación, que bueno, pues yo creo que hay veces que quizás están solapando pues esas topografías, ¿no? Pero como cuando alguien dice, esto me da TOC, ¿no? Sí. Bueno, vale, sí, entiendo a lo que te estás refiriendo, pero en fin, y es verdad que no me gusta como comparar sufrimientos y vivencias, no se trata de eso, pero creo que lo interesante es que nos fijemos pues eso, en la dimensión de la conducta, ¿no? O sea, es decir, en qué medida un comportamiento, porque un comportamiento per se no es un problema, pero un comportamiento muy intenso, muy duradero, o una latencia de respuesta súper tardía, ¿no? Todo eso es lo que hace que un problema psicológico nos impida avanzar, ¿no? Esto es como lo de lavarnos las manos. ¿Es bueno o es malo? Pues hombre, depende, ¿no? Si es un comportamiento de higiene prudente para no contagiarte, fenomenal. Ahora, si te estás quedando con las manos en carne viva, pues eso, pues no, en eso tendremos que intervenir. Entonces, bueno, yo generalmente pues lo que me fijo sobre todo es eso, en la dimensión de la conducta, es decir, de qué manera esto está
influyendo, limitando otros aprendizajes. También tuve de supervisora a José Julio Carnerero y decía una frase también que me impactó mucho, ¿no? Decía lo de, que aunque puede parecer como de sentido común, oye, pero es que no dejamos de aprender, que el problema de las autoestimulaciones es que sean todo el rato, ¿no? Pero no porque la autoestimulación sea mala, o sea, yo estoy aquí jugueteando de vez en cuando con una goma elástica, ¿no? No es problemático, lo problemático es lo que dejo de hacer, ¿no? Si estoy enganchado en la autoestimulación, ¿verdad? Es lo que no me permite hacer. Entonces, bueno, y eso significa, pues, por ejemplo, duración, ¿no? O que esa incompatibilidad con comportarme hacia otras direcciones. Y probablemente aquí me caiga de todo, pero también estoy muy tranquila con lo que he venido observando, ¿no? O sea, he visto casos de verdad gravísimos, dificilísimos, y creo que hay cosas que, bueno, pues que el sufrimiento más cotidiano, el malestar o la incomodidad más cotidiana no necesariamente tiene que venir acompañada de un diagnóstico. Y creo que en los colegios, también que creo que es por también falta de recursos, que sé que los profesores manejan unas ratios, que es que yo me quito el sombrero porque me parece, a veces ya una terapia de pareja se me hace costosa, no me imagino tener a un grupo de 30, ¿no? Y hay veces que también el diagnóstico, pues entiendo que cumple una función de, bueno, por lo menos sabemos con esta persona que adaptamos algunas del currículum, ¿no? A estas dificultades que está presentando, pero a lo mejor no porque esté cumpliendo ese criterio diagnóstico, sino porque hay morfologías similares que probablemente se podrían mejorar reduciendo los ratios o dedicándole más tiempo, ¿no? al niño. Qué genial escucharte, Andrea. Hoy hemos dado unas pinceladas en este episodio, pero mucho del contenido que hemos comentado hoy lo has desarrollado, ¿no? Dentro de un curso, y me gustaría que nos hablaras un poco sobre él, ¿no? Y dónde lo pueden localizar. Genial, qué bueno. Pues sí, es un curso que he preparado con mucho cariño. He de decir que también venía de algunas clases que era tanto para terapeutas, ¿no? Incluso pues también pues logopedas, no necesariamente psicólogos. Y dije, oye, ¿por qué esto no lo voy a ofrecer a más áreas? Y sobre todo también el decir, mira, ya que puede ser que algunas familias no se puedan permitir, bueno, pues esa terapia más individual, como me decías antes, Darío, pues sí, es como una recopilación, ¿no? De las estrategias que nos pueden resultar útiles, pues bueno, dependiendo de las dificultades que se vayan afrontando en el día a día, ¿no? Pero creo que también es interesante para profesionales sanitarios que quizá, pues eso, no se hayan dedicado tanto, ¿no? A esta intervención, vamos a decir así, más psicológica, y bueno, pues para tener un sondeo de esto. Entonces, se puede encontrar en la página web de ITEMA, que es itemadrid.net, y ahí en la sección de formación pues se podrá ver que la siguiente edición es en enero. Durará desde el 27 de enero al 22 de febrero, estoy aquí mirando la chuleta. Y bueno, tampoco tiene muchísima carga teórica porque igualmente entiendo que es... quiero que sea algo accesible, ¿no? Y que, bueno, pues dentro de ese cambio de rutinas no quiero ser yo más disruptiva. Así que lo he adaptado y lo he comprimido, vamos a decir, pues como hay unas 8 horas de clase teórica, hay una tutoría en la que se pueden plantear en directo, ¿no? Pues dudas, que estaré yo conectada, y también hay, bueno, tareas voluntarias como para poder exprimir un poquito más el curso, ¿no? Pero esa es la idea. Así que para mí será un placer compartir ese ratito y aportar lo que sé o lo que he venido concluyendo, y también súper interesante para ver si hay otras necesidades, ¿no? Pues ir readaptando el curso, que todo debería, yo creo que ser dinámico. Okay. Maravilloso, Andrea. Pondremos un enlace en la descripción del programa para que la gente lo tenga un solo clic, y siempre también nos gusta poner vuestros datos de contacto para que os puedan preguntar alguna supervisión, cualquier duda que tengan. ¿Dónde te podrían localizar a ti? Bien, pues a mí en Instagram, estamos en tiempos convulsos, así que no. En Instagram creo que estoy como Andrea LB Psicología, pero ahora mismo no me acuerdo de la barra baja y todo esto, la verdad. Y si no, también a través de nuestra página web en ITEMA, yo creo que mejor pueden escribir ahí, porque yo también ando pendiente del correo,
así que sin problema ahí en la sección de contacto podrían ponerse en contacto. Muy bien, pues dejaremos todo eso descrito en las notas de este programa. Y Andrea, un placer escucharte. Pues un placer siempre compartir un ratito con vosotros. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Gracias. Y muchas gracias a vosotros que estáis escuchando este programa. Si os ha gustado, recordad suscribirlo tanto en Spotify como en YouTube. Y nosotros tendremos por aquí la semana que viene a Mercedes Cabanillas, que hablaremos con ella sobre la intervención en suicidio desde A, que haremos una segunda parte, que la primera gustó muchísimo, así que estaros atentos a eso y también atentos a las clases de este mes de la suscripción, que también son súper interesantes y van al hilo de la conversación de hoy. Nada más, no me enrollo mucho más, nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psychoflix.com, en Spotify, en YouTube, en iVoox y en Apple Podcast. ¡Hasta luego! Hasta luego.